Bien, muy buenos días. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT, el Ministerio de Educación y la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá le da la más cordial bienvenida a la conferencia Expectativas curriculares sobre el desarrollo del pensamiento geométrico y consideraciones al planear tareas para la clase de geometría por la doctora Leonor Camargo Uribe. Les informamos que este foro será grabado y compartido en nuestro canal de YouTube Imagina TV. Al final del foro abriremos un espacio para preguntas que pueden ir colocando en la sección del chat que está habilitado en la plataforma. Saludamos a los docentes, estudiantes, público en general, participantes de este evento. Para iniciar este evento compartiremos una semblanza curricular de la doctora Leonor Camargo Uribe. Leonor Camargo Uribe, de nacionalidad colombiana, es profesora titular e investigadora vinculada a programas de licenciatura en matemáticas y maestría en docencia de las matemáticas. Su interés profesional está centrado en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, especialmente de la geometría, con la mediación de programas de geometría dinámica. Dentro de su formación académica podemos mencionar que es licenciada con estudios principales en química y mayores en matemáticas, de la institución Universidad Pedagógica Nacional. Además, es especialista en computación para la docencia, tiene maestría en docencia de la matemática y es doctora en didáctica de las matemáticas. Actualmente es profesora titular e investigadora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha desempeñado cargos administrativos como coordinadora de práctica docente del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional de los años 1993 al 2003, coordinadora de maestría en docencia de la matemática de la Universidad Pedagógica Nacional de los años 2010 al 2013. Pertenece a grupos de investigación, estilos cognitivos, didáctica de las matemáticas, línea de aprendizaje y enseñanza de la geometría. Además de eso, podemos mencionar entre sus proyectos de investigación de los años 2018 y 2019, voces de los estudiantes en la clase de geometría y gestión de voces de los estudiantes en la clase de geometría, en colaboración con Carmen Samper, Patricia Perry, Claudia Vargas y Camilo Súa. Además, dentro de sus investigaciones podemos mencionar orientación espacial, una ruta de enseñanza y aprendizaje centrada en trayectorias, geometría dinámica y razonamiento científico, dúo para resolver problemas, y los lados de un polígono no se intersecan, ahondar en la voz de los estudiantes. Además, ha participado en la organización de eventos de Encuentro de la Geometría y sus aplicaciones, institución, Universidad Pedagógica Nacional, Escuela de Ingenieros Julio Gavito, Universidad Sergio Arboleda en los años 2011, 2013 y 2015. Con ustedes la doctora Leonor Camargo. Agradecemos a todos mantener los micrófonos en silencio. Bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Eliseth, por tu presentación. Muchas gracias a los organizadores del evento por permitirme interactuar con profesores e investigadores de la comunidad panameña de educación matemática y eventualmente de países centroamericanos y de pronto de otros países de habla hispana. Voy a compartir mi pantalla y voy durante un espacio de tiempo que se me hizo mi presentación, voy a hacer unos planteamientos que tienen que ver con las expectativas curriculares sobre el desarrollo del pensamiento geométrico
particularmente que hay en nuestro país, en mi país, en Colombia, que creo que son cercanas a las que expectativas curriculares de países de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, etcétera, y algunas consideraciones al planear tareas para la clase de geometría. Es una charla con foco en tratar de mirar de qué manera la investigación sobre educación matemática y en particular sobre didáctica de la geometría eh, alimenta la práctica profesional de la docencia de las matemáticas y particularmente las posibilidades de planear tareas para la clase de geometría. Entonces, comienzo presentando unos muy breves y cortos fundamentos básicos que brinda la didáctica de la matemática para pensar algunos elementos de la enseñanza de la geometría. Entonces, menciono que como campo de área de estudio o subcampo de la educación matemática, la didáctica de la geometría, pues es una ciencia que teoriza, investiga y promueve el estudio de fenómenos asociados a la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en diferentes niveles del sistema educativo e inclusive extracurriculares. Eh, en un intento de simplificación sobre como los elementos que intervienen en la configuración del campo, pues he utilizado el famoso triángulo didáctico que convoca una articulación entre el saber disciplinar, la geometría, su enseñanza y pues los agentes educativos dedicados a ella, su aprendizaje, es decir, estudiantes que están, que son convocados a aprender geometría y los entornos sociales y culturales en donde se llevan a cabo estas articulaciones. Cabe mencionar que esta es una simplificación, pues porque en una clase, por ejemplo, en donde tenemos 30, 40 estudiantes, no hay solo un solo sistema geometría, enseñanza y aprendizaje, sino hay muchos sistemas geometría, enseñanza y aprendizaje, tantos como estudiantes haya en el curso y como sus diversos entornos sociales y culturales mmm, llegan a nuestra aula de matemáticas. Bueno, pero con este modelo puedo organizar un poco los fundamentos a los que quiero referirme. Y voy a comenzar entonces haciendo como unos planteamientos sobre qué geometría enseñar en la escuela. Es decir, me voy a referir al vértice disciplinar antes de referirme al vértice del aprendizaje y al vértice de la enseñanza. Y cuando nos enfocamos un poquito en pensar y de qué geometría estamos hablando cuando pensamos en la escolaridad llámese básica primaria, básica secundaria, en una escolaridad en la que tenemos en nuestras manos, bajo nuestra responsabilidad, niños que al mismo tiempo que están aprendiendo los saberes escolares están madurando en su desarrollo mental. Entonces nos hacemos preguntas sobre cuáles son los objetos de la geometría que se transponen al aula de matemáticas. Y quiero mencionar que cuando nos referimos a los objetos de la geometría que se transponen al aula de matemáticas, debemos pensar en los objetos que han sido también foco de estudio de los matemáticos, de los geómetras. Y entonces podemos clasificar los objetos de la geometría en tres grandes grupos. Los objetos concretos, materiales, físicos que están en nuestro entorno vital, que son de interés, pues porque nos ayudan en la construcción de nuestra espacialidad como seres humanos que tenemos una posición erguida y que nos movemos en un espacio, digamos, cercano de carácter tridimensional.
esos objetos son objetos de estudio de la geometría. Y entonces a esos nos referimos como los cuerpos o las formas tridimensionales, materiales, físicas que están en nuestro entorno, o como formas 2D que en sentido estricto son también formas 3D, solamente que una de sus dimensiones está poco desarrollada o está aplastada, si se puede decir así. Entonces, cuando hablamos del estudio de la geometría en cuanto a objetos concretos, nos referimos a las formas espaciales, tridimensionales, que tienen una cierta configuración, una cierta regularidad que es susceptible de ser estudiada mediante nuestra disciplina, la geometría. Es decir, están compuestos de caras, aristas, lados, que pueden ser, que tienen ciertas condiciones para poder ser estudiados, pero que son objetos concretos. Entonces, cuando hablamos de un cubo, de una pirámide, de una esfera, como cuerpos tridimensionales, nos estamos refiriendo a realmente objetos con forma cúbica, con forma piramidal, con forma de prisma, y no al prisma o al cubo como objeto conceptual. Esto lo aclaro porque particularmente en primaria nosotros deberíamos fomentar un trabajo geométrico centrado en los objetos concretos. Ahora, cuando hablo de formas planas concretas, pues me refiero, por ejemplo, a una forma triangular, a una forma rectangular, que inclusive a una hoja de papel que pues tiene una forma rectangular que digamos de manera cuidadosamente, si yo hablo con cierto rigor, pues tiene anchura, tiene la ancho, tiene largo y tiene una, digamos, profundidad, pero que es tan mínima que uno podría decir que esta es una forma plana. Las formas triangulares, las formas rectangulares, las formas circulares, etcétera. Pero la geometría, no solamente a lo largo del desarrollo de su trabajo, del trabajo de los matemáticos, pues ha tenido que ver con objetos concretos, también tiene que ver con objetos conceptuales, que son idealizaciones de los objetos concretos y a las que yo sugiero denominar las figuras. Entonces, los objetos conceptuales son construcciones mentales producto de la idealización de los objetos concretos. Entonces, si hablamos de objetos concretos tridimensionales, es decir, cuerpos, esto se idealiza en figuras 3D. Ahora, cuando hablamos de formas planas, aplastadas, eso se idealiza en figuras 2D. Entonces, ya ahora sí podemos hablar de el triángulo, el cuadrado, la circunferencia, como este representante de la clase de equivalencia que idealiza a los objetos que tienen materiales que tienen esa forma. Pero los objetos conceptuales son objetos mentales. Y en ese sentido, como son idealizaciones de los objetos concretos, pues tienen una configuración en nuestra mente espaciográfica. Es decir, yo cierro mis ojos y cuando pienso en triángulo, no pienso en un símbolo o en una variable, sino que pienso en una forma espaciográfica constituida por unas líneas que me permiten caracterizar el objeto conceptual. Pero en tanto objeto mental, pues yo no solamente tengo que imaginar objetos geométricos restringidos a nuestro universo posible material de objetos tridimensionales y planos, sino que yo puedo incluso echar para atrás y pensar en objetos conceptuales de una dimensión. Y cuando me refiero a eso, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues a las líneas, a los segmentos, a las rectas, que ya tienen una existencia netamente mental, porque finalmente un trazo con un lápiz sobre un papel, pues es una forma de dos dimensiones. Lo que pasa es que está tratando de representar una forma unidimensional.
y no lo escribí aquí, pero incluso podría estar refiriéndome a figuras cero dimensionales, que en última son los puntos, que puntos rectas planos tienen una existencia conceptual y no concreta. Pero también podría rebasar el espacio, digamos, liberar mi mente conceptual de la tercera dimensión y empezar a pensar en figuras de 4 dimensiones, de 5 dimensiones o de cualquier cantidad de dimensiones, porque nuestra mente pues, puede rebasar las restricciones de lo concreto. Pero en el tránsito de la evolución de la geometría, desde hace 2000 años y más, pues también se ha llegado a la constitución de otros objetos que llamamos objetos de la geometría, que son los objetos abstractos. En ese sentido, nos liberamos también, liberamos nuestra mente de las configuraciones espaciográficas y empezamos a hablar de un sistema teórico que llamamos geometría, que puede estar constituido por entes de cualquier naturaleza, no necesariamente espaciográficos, entes con los cuales se pueden hacer cierto tipo de operaciones, establecer cierto tipo de relaciones, pero que como sistema se distingue de un sistema, por ejemplo, numérico o algebraico, en que también cuentan con una métrica, es decir, una manera de determinar la distancia de dos de esos entes. Entonces, pese a que nos liberamos de las restricciones espaciográficas, porque los entes pueden ser cualquier cosa, mamarrachitos, mamarrachitos no, variables, letras, puntos, asteriscos, lo que sea, no nos liberamos de una condición para hacer sistema geométrico y es que haya una manera de medir la distancia. No necesariamente de tipo euclidia, pero sí una manera de medir la distancia y por eso decimos que estos sistemas que están dotados de una métrica son sistemas geométricos. A estos sistemas abstractos generalmente no llegamos en el tratamiento escolar. Eso se deja en Colombia para instancias universitarias. En el marco de la escolaridad, sí deberíamos trabajar objetos concretos y conceptuales, y no solo en su versión estática, el triángulo, sus componentes, sus propiedades, relaciones entre sus partes, sino también el triángulo en movimiento, los objetos en movimiento. Y tanto estáticamente o en movimiento, pues tenemos que estudiar su configuración, las relaciones que hay entre los componentes de los objetos concretos o conceptuales o entre unos y otros objetos, las operaciones que hay entre ellos, las operaciones que hay entre ellos. Es decir, ¿qué operaciones puedo yo realizar entre dos objetos geométricos? ¿Y qué relaciones hay entre dos objetos geométricos? Y estas relaciones y estas operaciones tienen que ver mucho con la naturaleza de esos objetos. Entonces no hablamos de sumar, restar, multiplicar y dividir, pero sí hablamos de, por ejemplo, relaciones de paralelismo, relaciones de perpendicularidad, relaciones de equidistancia, relaciones de interestancia, etcétera, y operaciones como la unión y la intersección entre las partes constitutivas de esos objetos. Bueno, ¿y cómo organizamos el trabajo con estos objetos de la geometría? Eso es algo que compete a otro elemento del triángulo de la didáctica. Pero uno de los didactas de la geometría, uno de los padres de la didáctica de la geometría, Hans Freudenthal, nos hace caer en cuenta que no solamente tenemos que pensar en estos ladrillitos con los que se construye el universo de la geometría, en tanto objetos concretos, conceptuales o abstractos, sino que la geometría tiene que ver con el pensamiento. Es decir, que esos objetos concretos y conceptuales son trabajados por alguien, por personas. Y en ese sentido, él dice que a la didáctica de la geometría le compete pensar
en desarrollar el pensamiento geométrico porque involucra capturar el espacio en el cual los niños, y yo le agrego jóvenes y adultos, viven, respiran, se mueven, el espacio que deben aprender a conocer, explorar, conquistar, con el fin de vivir, respirar y moverse mejor en este. Entonces, cuando un padre de la didáctica de la geometría como Hans Freudenthal nos dice, ojo, ojo, no solamente se trata de esto inerte, digamos, de los objetos, sino que convoca el pensamiento, nos muestra que los objetos de la geometría no son solamente estos ladrillos, sino que también son procesos que están propios de la actividad geométrica. Es decir, que debemos pensar en la geometría como una realización humana, no la que está solamente en los libros, no solamente la que está en las realizaciones que vemos por ahí en nuestro entorno, sino en quien está detrás de esas realizaciones y esas producciones. Y entonces los objetos de la geometría no son solamente aquellos que mencioné, conceptuales, concretos y abstractos, sino también son los procesos propios de la actividad geométrica. Por eso, no sé si en Panamá, pero yo creo que sí, pero en Colombia se hace alusión a que la geometría es una actividad humana que tiene que ver con procesos como visualizar, representar, conceptualizar, conjeturar, argumentar en el marco, no sé si estoy tapando, de la resolución de problemas, que es como la apuesta que se ha hecho en Colombia para la metodología en las clases de matemáticas, todas, a partir de la resolución de problemas y obviamente la comunicación. Entonces, cuando hablo de los objetos de la geometría y del vértice de la geometría, hablo de unos objetos que son los ladrillos con los que las personas ponemos a funcionar procesos propios de esa actividad geométrica, como aquellos que están aquí en el marco de la resolución de problemas. Sobre cada uno de estos procesos, la disciplina didáctica de la geometría ha profundizado de manera muy cuidadosa desde aquellas primeras investigaciones que hicieron en su momento, por ejemplo, Jean Piaget, sobre la espacialidad y la representación del espacio, y los trabajos que casi simultáneamente hicieron los esposos Van Hill sobre el razonamiento. Ellos fueron los pilares de la construcción de un universo de trabajo investigativo sobre la visualización, con los trabajos pioneros, por ejemplo, de Norma Presmek, la representación, con trabajos como los de Chasapis y Parsis para el mundo de la geometría, como de conceptualización, con los trabajos pioneros de Toll, de Wiener, de Herkovich, con los trabajos de conjeturación, como especialmente la propuesta de Balachev, y los trabajos de argumentación, como la propuesta de Duval, y toda una línea de trabajo. De ahí para adelante, el cúmulo de productos de investigación sobre estos procesos desborda las posibilidades para que una sola persona, digamos, sea experta en cada uno de estos procesos. Pero sí, como docentes, quisiéramos favorecer mediante la resolución de problemas el desarrollo de estos procesos de la actividad geométrica, y alguno en particular para referirse a los objetos concretos y conceptuales de la geometría, debería hacerle el seguimiento a esta literatura en las revistas de nuestro campo, en las memorias de los congresos de nuestro campo y en libros que han tematizado estos procesos de manera cuidadosa. Y entonces, aun cuando esto lo he colocado en el vértice de la geometría, considerando que el saber disciplinar no es solamente el saber
el producto de la actividad humana, sino también la actividad humana misma, entonces esta idea de que el saber disciplinar es una actividad humana, pues nos lleva de manera directa al vértice del aprendizaje. Y nos hace pensar entonces, ¿por qué? ¿O qué es lo que tienen que aprender de geometría los estudiantes en la escuela? Y entonces nos hacen como pensar en la responsabilidad que tiene la geometría para favorecer algo que se denomina el sentido espacial. A diferencia de los cursos de aritmética que promueven el sentido numérico, de los cursos de estadística que promueven el sentido, el pensamiento aleatorio, o los cursos de cálculo que promueven el sentido variacional, el aprendizaje de la geometría nos responsabiliza de desarrollar en los estudiantes el sentido espacial, lo que tiene que ver con la espacialidad y con el razonamiento geométrico o matemático relacionado con la manera como nos relacionamos y aprendemos el espacio en cuanto al trabajo con formas y figuras. Por eso digo forma y figura, porque hablo de objetos concretos y conceptuales y tridimensional. Su ubicación en el espacio, no solamente en términos de la relación que tiene el objeto con otros objetos en, digamos, un mundo tridimensional, sino también en la extensión que cubre, si se extiende a lo largo, a lo ancho y a lo alto de un sistema de referencia. Pero también la relación que hay entre los objetos y las personas y las maneras como nos relacionamos en términos de percibir o visualizar los objetos desde diferentes puntos de vista, o los visualizamos como entes que están dotados de unos componentes que tienen a su vez relaciones y con los cuales podemos realizar operaciones. Y cuando hablamos del sentido espacial, digamos, ponemos o funcionamos como en dos planos o dos polos de las maneras de desarrollar el sentido espacial que tienen que ver con la intuición, con lo que hemos ganado de la espacialidad desde que nacemos, fruto de nuestra posición erguida y nuestras experiencias con los objetos concretos de nuestro entorno, todos ellos, que nos dan un conocimiento que es intuitivo, propio de nuestra percepción sobre el espacio, y otro conocimiento que se va generando a medida que maduramos y entramos en relación con los sistemas de razón, con la forma de pensar, con la forma de razonar, con la teoría que ha sido decantada por muchas personas a lo largo de la evolución de la geometría como rama del conocimiento. Entonces, una de las complejidades que tiene el aprendizaje de la geometría es que los niños y los adolescentes tienen que poner en articulación los conocimientos adquiridos intuitivamente para darle sentido a los conocimientos que provienen de la teoría, al polo de la razón, al universo de conocimientos estandarizados. Si rompemos esa articulación, entonces no ponemos en resonancia, en sincronía, la intuición y la razón, puede hacer que estos conocimientos que llevamos a la escuela, que como profesores damos, pierdan mucho significado porque los estudiantes no los asocien con sus experiencias intuitivas. Entonces, hay una articulación que tenemos que lograr entre los objetos y el trabajo con objetos concretos que muchas veces se realiza de manera intuitiva, propia de nuestras experiencias cotidianas, y
los objetos conceptuales y eventualmente abstractos que tienen una manera de funcionar y operar en el mundo de la teoría. Pero no nos podemos quedar en el mundo de la teoría sin referentes a la intuición, porque ésta pierde sentido. Pero tampoco nos podemos poner en el mundo de la intuición y no trabajar en el mundo de la razón o la teoría, porque pierde sentido la escolaridad. Entonces, ¿para qué vamos a la escuela si no es para acercarnos a estas construcciones culturales que nos permiten tener un conocimiento más especializado y más eficiente para actuar en el mundo? Y para poner en resonancia el polo de la intuición y el polo de la teoría, tenemos que avanzar en ciertos niveles y tipologías por la visualización, por la representación, por la conjeturación, por la argumentación y todo ello de la mano de la conceptualización. Entonces, sobre cada uno de estos procesos, los investigadores nos orientan sobre posibles, por ejemplo, formas de visualizar. Sí, yo puedo visualizar desde el polo de la intuición, observando los objetos como un todo, y a veces cuando les decimos a los estudiantes, miren niños, este es un rectángulo, o esta es una forma rectangular, o esta es la representación de una figura rectangular, creemos que esta visualización global, percepción intuitiva global, es suficiente para darle significado al rectángulo. Y no es así. Tenemos que pasar a un nivel de visualización de partes constitutivas de los objetos, de relaciones entre las partes constitutivas, que estos tienen ángulos rectos, que este y este son ángulos congruentes, que son paralelas, ¿sí? Porque si no damos ese paso, nos quedamos en el polo de la intuición. Pero tampoco es suficiente pasar a las partes constitutivas. Tengo que pasar a otro nivel de visualización para lograr configurar y desconfigurar el objeto de diferentes maneras y entender muchas relaciones y propiedades de este. Y así sucesivamente, no voy a avanzar, no voy a detenerme en los demás procesos, pero la literatura nos brinda información sobre cómo lograr ir avanzando de la intuición a la razón, alimentada también por la intuición, por la visualización, por la representación, por la conjeturación, por la argumentación y por la conceptualización, para ir avanzando de un trabajo con objetos concretos basado en la intuición a un trabajo con objetos conceptuales con base en la razón, pero sin perder el referente de la intuición. Y entonces esto nos convoca a la enseñanza. Bueno, ¿yo cómo hago para que los estudiantes desarrollen el sentido espacial y el razonamiento y transiten por formas cada vez más sofisticadas de desarrollar estos procesos? Pues hay muchas maneras de entender la enseñanza. Podemos ver modelos de enseñanza, podemos ver cómo está organizado el currículo, podemos ver qué tipo de actividad matemática realizamos en la escuela. Como no tengo suficiente tiempo, voy a pasar de largo los aspectos que tienen que ver con lo curricular. De pronto en las preguntas puedo retomar estos aspectos, cómo organizar un currículo para tratar de ir avanzando por los procesos de manera cada vez más sofisticada, y me voy a detener en una de las tareas centrales del profesor de matemáticas o de cualquier profesor, que es el diseño de tareas. ¿Qué tareas, tanto intraescolar como extraescolar, planeo o cómo planeo las tareas con las que pretendo poner a mis estudiantes a vivir experiencias ricas en geometría que les permitan avanzar en estos procesos y en el tratamiento de los diferentes objetos de la geometría? Bueno, mi experiencia como profesora
de futuros profesores de matemáticas y de profesores en ejercicio, me lleva a afirmar que con mucha frecuencia los profesores planeamos unas tareas en donde fundamentalmente pensamos en el enunciado de la tarea. Yo le voy a poner a los estudiantes a hacer esto. ¿Sí? Por ejemplo, construya un segmento y su punto medio. Ya planeé la tarea. Algunos también son cuidadosos en pensar el enunciado que le ponemos a los niños y adolescentes, más imaginar cuál puede ser el procedimiento de solución. Entonces no solamente pienso, les voy a decir que hagan esto, sino voy a imaginar qué espero yo que ellos hagan. ¿Sí? O les voy a poner el enunciado, más voy a pensar en algunas indicaciones que van a permitir que yo interactúe con ellos para ayudarlos a que se dirijan de alguna manera hacia las formas que yo espero que ellos piensen, hagan o digan de acuerdo a los procedimientos de solución que yo imagino. O, además del enunciado, pienso en las indicaciones sobre lo que se espera que piensen, hagan o digan, o hago previsiones sobre cómo incentivar el pensamiento en la clase. Yo me imagino que los profesores en ejercicio que me están escuchando van a decir, pero ¿cómo se le ocurre a esta señora que cada vez que planteemos una actividad para nuestros niños tengamos que hacer todas estas previsiones? Por ejemplo, sobre los objetos matemáticos involucrados, sobre los materiales y recursos, sobre los procesos de pensamiento, sobre el agrupamiento, sobre preguntas que les voy a hacer. Cuando nosotros tenemos tantas clases, tantos alumnos y muy poco tiempo para planear las clases. Sí, es verdad. Por eso la investigación en didáctica de la geometría apoya el trabajo de los profesores con sugerencias y por eso es importante que los profesores, digamos, luchemos por espacios para planear nuestras clases como si fueran una verdadera obra de arte, para ganar un acercamiento de nuestros niños mucho más rico que una enseñanza por ostensión, por mostrarles cosas, y no como un desafío intelectual y una actividad matemática enriquecedora. Con esta parte de los fundamentos, los invito a hacer de la didáctica de la geometría un campo que los acompañe por la vida de la profesión docente, que cada vez que tengan dudas sobre cómo enseñar esto o aquello, no solamente miren los libros de textos que están dedicados a los niños, sino que participemos de las comunidades de investigación, de las comunidades docentes, en donde nos apoyamos unos a otros para generar un conocimiento profesional que nos dé las suficientes herramientas para mejorar nuestra acción en el aula. Y paso más bien para tratar de poner algunos ejemplos muy rápidamente que tratan de ilustrar las ideas a las que me referí. Me voy a tomar unos 10 minuticos, me perdonas, Lisette, para poner unos ejemplos porque creo que son fundamentales. No hay problema. Bueno, gracias. Y para escoger los ejemplos, decidí tomar un objeto matemático totalmente elemental y simple, que es el punto medio de un segmento. Que uno diría, bueno, mañana tengo que enseñar el punto medio de un segmento. Tengo 40 minutos o 90 minutos de una clase. ¿Qué voy a enseñar del punto medio de un segmento? Pues eso me gasto un minuto y ya. Y a veces nosotros, por creer que los significados se construyen de manera ostensiva, no le dedicamos el suficiente tiempo. Por ejemplo, le ponemos a los estudiantes copiar la definición de punto medio y hacer una representación. Entonces los estudiantes o bien les dictamos, o bien sacan de internet,
o de un libro de geometría, copian que el punto medio de un segmento es un punto entre los extremos del segmento que equidista de estos, ¿sí? Y una vez copiado, les decimos que hagan una representación. Aquí, en esta tarea, se promueven los procesos, sí, se promueve el proceso de visualización, porque les hacemos que hagan un dibujo, se promueve el proceso de representación, porque le asociamos a la forma discursiva de referirse al punto medio una imagen conceptual, pero desde mi punto de vista, un tanto pobre, ¿sí? Y no garantiza que los estudiantes eleven el nivel de la percepción a la razón, porque en esta actividad matemática no movilizan con la suficiente explicitación los elementos que le dan significado al punto medio, ¿sí? Por ejemplo, si yo solamente me baso en la idea intuitiva de un segmento y un punto, que está como en la mitad, no movilizo tres invariantes del punto medio que son centrales en la actividad en geometría. Estoy movilizando con esta tarea la comprensión de la relación de colinealidad. Estoy movilizando con esta tarea la comprensión de la relación de equidistancia. ¿Qué significa que equidiste? Miren, la palabra medio es entendida en el lenguaje natural de una manera mucho más flexible que en geometría. Y uno a veces dice, ah, fulanito está en medio de tal y tal. Eso no significa que esté en la mitad. Entonces, de pronto los estudiantes creen que es un punto que está ahí entre los extremos, o sea, que cumple la relación de interestancia, pero no necesariamente de equidistancia. Es una tarea que favorece de manera muy restringida el desarrollo de los procesos. Aquí hay otra tarea, ¿sí? En donde se intenta promover el proceso de conceptualización. Señale cuál es el punto medio de cada segmento y luego proponga una definición de punto medio. Es interesante porque lleva a la descripción o definición del punto medio vía el estudio de ejemplos y no ejemplos, que es una ruta interesante para favorecer la conceptualización. Los niños, basado en su intuición, miran si C es el punto medio de AB, si I es el punto medio de GH, si F es el punto medio de E. Y dicen, ay, parece que L es el punto medio, parece que I es el punto medio, con base en la percepción, pero no con base en la razón. Entonces, nuevamente, se vuelven muy pobres los procesos de conceptualización de los invariantes que caracterizan el punto medio. Si esto lo hacemos en un programa de geometría dinámica, puede ser que la experiencia se vuelva más rica porque, por ejemplo, pueden tratar de mover el punto L o arrastrar el punto L o arrastrar el punto J o arrastrar el punto K para darse cuenta que la relación de equidistancia es un invariante y entonces no basta con que el punto esté por ahí, más o menos en la mitad del segmento, sino que la equidistancia debe permanecer aun cuando el objeto cambie de longitud, aun cuando el segmento cambie de longitud. Pero no solamente esto, miren, el punto I parece equidistar de G y H, pero eventualmente si esto está construido con un programa de geometría dinámica y el punto I no se construyó en dependencia con el segmento, de pronto cuando yo arrastro a G y a H y a H, y se sale del segmento. Entonces puede quedar equidistante de G y de I, de G y de H, pero no en el segmento. Entonces no verifica la interestancia. Sin embargo, la tarea es un poquito más rica como actividad matemática porque desarrolla no solo la visualización, sino si hay una manera de cambiar las representaciones, la representación, pero también desarrolla la exploración, que es una de las acciones que favorece el proceso de conjeturación.
Y también la argumentación, porque yo debo decir el punto medio de un segmento es este, ya que o porque cumple tal y cuáles propiedades. Ahora, tenemos otra tarea. Todos estos son ejemplos de tareas que yo he sacado de las planeaciones de mis estudiantes en procesos de formación inicial de maestros y algunos en formación continuada de maestros. Por ejemplo, yo pongo una plataforma GeoGebra y le digo a los estudiantes, construyan segmento y su punto medio. Entonces ellos construyen el segmento. AB, por ejemplo, usan la opción medio o centro y arrastran los extremos del segmento. Y el profesor les dice qué observa. Este tipo de tarea tiene una mayor implicación en la actividad matemática de los estudiantes. Construir un segmento es distinto que dibujar un segmento. La representación tiene un nivel de sofisticación mayor. Me exige rebasar, ¿dónde está? Rebasar el universo de la percepción, porque yo puedo tener un segmento AB e imaginarme que el punto medio está más o menos por aquí, basada en claves visuales como por aquí, o utilizar una herramienta que me permite garantizar que con independencia de la posición del segmento o de sus extremos o la longitud del segmento, esta propiedad del punto C de ser punto medio es un invariante. Y entonces, ¿por qué es un invariante? Porque aun cuando yo alargue el segmento, C sigue estando aquí. ¿O por qué C sigue, más bien, por qué C sigue siendo punto medio? Porque mantiene tres relaciones que hay que mantener. La colinealidad, están en la misma línea. La interestancia C está entre A y B. Y la equidistancia. Si yo hubiera puesto el punto C al ojo, más o menos por aquí cerquita, lo trato de poner, supongamos, aquí al ojo y arrastro el segmento, el punto D se puede salir del segmento, puede perder la equidistancia y también pierde la colinealidad. Entonces, este ejercicio de construir el punto medio de un segmento con un programa de geometría dinámica, o si no se tiene con regla y compás, es mucho más rico desde el punto de vista de la actividad matemática que el de simplemente dibujar un punto medio. Y para terminar, porque creo que no tengo más tiempo, ay, que se me hizo mi presentación, se me perdió. Ay, Dios, me metí donde no era, perdóneme. Para terminar, para presentar otro ejemplo, les voy a poner otro ejemplo de punto medio, ¿sí? Que se puede hacer, bien sea con un programa de geometría dinámica o con papel, simplemente, pero con instrumentos de trazo, regla no graduada y compás, o con papel calcante. Y es el siguiente. Tengo dos puntos, como en el caso de la tarea anterior, y no le digo a los estudiantes que construyan el segmento AB y su punto medio. No, 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 no. Les digo, miren, tengo los puntos A y B es el punto medio de un segmento que tiene extremo A. Vamos a construir el punto C de tal manera que B sea el punto medio. O sea, ¿dónde pongo a C? ¿Dónde pongo a C? Para que D sea el punto medio. Esto me moviliza no solamente la comprensión de la definición, sino yo voy a tener que usar la definición de punto medio en un problema. Tengo un problema aquí. ¿Dónde está el punto C? Entonces yo con mi conocimiento que ya he ganado por las tareas anteriores o por
la intuición, yo digo, ah, C debe estar como por, más o menos, ¿sí? Y entonces yo digo que el segmento AC es este y que más o menos SB quedó en el punto medio. Pero hay un problema. Cuando yo arrastro, pierdo las tres relaciones. Pierdo la colinealidad y la interestancia porque B ya no me queda entre A y C. Y pierdo la equidistancia. O sea que estas formas de trabajar, que son las formas intuitivas, las formas que no son las formas que un geómetra trabaja, pues no son las más adecuadas para resolver mi problema. Tengo que buscar otras formas. Entonces, por ejemplo, los niños dicen, ah, pues los geómetras siempre van por el mundo. Ay, borré el punto G, perdón. Este no era. Era el punto B. Los geómetras van por el mundo con una regla. Entonces, en vez de poner el punto C así a la loca, yo voy a hacer una recta que va a representar una regla. Los estudiantes pueden llegar a tomar esta decisión si tienen un aprestamiento anterior sobre que queremos que el punto siempre esté cumpla las relaciones que tiene que cumplir. Entonces, supongamos los niños dicen, ah, pues no, voy a evitar eso que me pasó antes y voy a colocar el punto C en una recta. Entonces, cuando yo haga el segmento y oculte esta recta en una construcción que es una construcción semi-blanda, y el profesor llegue y me diga, bueno, a ver si construyó usted bien el punto medio. ¿Usted sabía lo que era el punto medio? Sí, profesor, yo sabía que tenía que ser 3 puntos colineales. Mire, así yo mueva para todos lados los segmentos A y B, el punto me queda colineal. ¿Pero qué le falló? Le falló la equidistancia. No logro mantener la equidistancia. Entonces, la herramienta del geómetra me resultó insuficiente. Esta es la experiencia, la hemos hecho con niños de quinto y de primaria y sexto, de más o menos entre 9 y 12 años, tratando de que ellos busquen resolver los problemas de construcción. Hemos llegado a que ellos son capaces de decir, ah, yo voy a hacer una recta, eso me va a garantizar la colinealidad, pero para garantizar la equidistancia voy a utilizar la otra herramienta del geómetra, que es un compás, que en estos programas se emula mediante una circunferencia. Como yo sé, dicen los niños, porque lo han trabajado antes en otros problemas, que los puntos de una circunferencia equidistan del centro, voy a colocar a C. Inicialmente algunos lo ponen por acá y conservan la equidistancia, pero no la colinealidad, hasta que llegan a que el único punto que funciona es el punto de intersección. Cuando construyen el segmento y ocultan las condiciones auxiliares, las construcciones auxiliares, dicen, este punto B es el punto medio del segmento AC. ¿Sí? Cumple la condición de colinealidad, cumple la condición de interestancia y cumple la condición de equidistancia. Así A o B estén en cualquier posición en el plano. ¿Se desarrolla la visualización? Sí, es a partir de la visualización que logran las primeras estrategias. Se desarrolla la representación a un nivel muy sofisticado, que es la construcción geométrica. Se desarrolla la conjeturación, porque ellos tienen que descubrir el mejor procedimiento para hacer la construcción. Se desarrolla la argumentación, porque cuando yo le pregunto a un niño, ¿por qué dices que este es el punto medio del segmento AC?
él tiene elementos del campo teórico y no solo de la intuición para justificar. Ya no va a decir porque se ve, sino va a decir porque como hice una circunferencia y A y C son puntos de la circunferencia, equidistan de B. Y porque como hice una recta, A, B y C son colineales. Y entre todos estos procesos, pues se facilita, se favorece la conceptualización en el uso. En síntesis, que ya me pasé demasiado, en síntesis, a medida que le ponemos más atención a previsiones sobre con qué recursos trabajar y para qué, a medida que pensamos cómo se desarrollarían los procesos de visualización, conjeturación, conceptualización, argumentación, etcétera, a medida que pensamos cuándo intervengo yo y con qué preguntas, logramos un ambiente más enriquecido para hacer de nuestros cursos un desafío para que los estudiantes cultiven su inteligencia, desarrollen estrategias de pensamiento, descubran propias posibilidades creativas, trabajen las matemáticas de manera experimental, agudicen la visión del mundo que nos rodea y gocen de la geometría. Yo he trabajado en el contexto de la construcción geométrica, pero obviamente esto se puede llevar a otros contextos. No tengo más tiempo, he intentado ilustrar mediante unos ejemplos de tareas como si nos apoyamos en la didáctica de la geometría como disciplina que es propia de nuestro campo profesional, logramos mejores realizaciones de nuestro trabajo en el aula. Les doy las gracias, me disculpo por la rapidez con la que he hablado. Este es mi correo electrónico por si tienen alguna duda y los invito a visitar este espacio en donde el grupo al que pertenezco, Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría de la Universidad Pedagógica, tiene la producción, tenemos algunos libros, algunos artículos de investigación que les pueden ser de utilidad y con mucho gusto podríamos ponerlos pues a su consideración. Dejo por ahí, qué pena, Lisette, ay, me gasté demasiado tiempo, qué pena. Hola, una pregunta tenemos aquí, pero creo que ya la contestó. Buen día, excelente exposición, nos dice Teresa Otero. ¿Dónde conseguimos estos recursos? ¿Documento, libro, para afianzar más nuestro conocimiento? Sí, bueno, yo aquí solamente he puesto el sitio web de nuestro grupo, pero yo los invito a que consulten, por ejemplo, un sitio web que se llama Un paseo por la geometría. Un paseo por la geometría nos da talleres, es de una universidad española que en este momento olvido cuál es, me disculpo con la universidad, pero si buscan el sitio Un paseo por la geometría, van a encontrar material bellísimo para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. Los invito a que miren los artículos que están ya de libre uso, de revistas importantísimas como la revista Epsilon, como la revista Enseñanza de las Ciencias, como la revista Suma, como la revista, ¿cuál más? Ah, bueno, eso es en cuanto a artículos. Y los invito con mayor, también, porque sé que hay material muy bonito en los sitios de los eventos. Por ejemplo, en el evento que es de la CIEM, de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, ellas tienen publicados en el sitio web las actas de todos los congresos. Y ahí encontramos gran cantidad de material para
que es material no dirigido a los niños, es material dirigido a nosotros los profesores, que nos da muchas ideas sobre cómo planear tareas que nos ayudan en un trabajo más enriquecido. No sé si a ustedes les pasa, pero en Colombia sí nos pasa. Cuando los estudiantes llegan a la universidad, yo les digo, ¿qué trabajaron en geometría en la escuela? Y nos dicen las fórmulas de las áreas y volúmenes y las clasificaciones de algunos triángulos. Y yo les pregunto, ¿nunca construyeron un triángulo con regla y compás? ¿Nunca intentaron construir el punto medio de un segmento? ¿Nunca estudiaron en qué cuadriláteros las mediatrices concurren? No, es muy pobre, pese a que los lineamientos y las orientaciones curriculares del Ministerio de Educación en Colombia tienen más de 20 años. Es difícil romper unas prácticas escolares en donde la geometría es la cenicienta. Se deja para la última unidad del año escolar, como no hay tiempo, los profesores entonces ponemos a hacer unas exposiciones y no aprovechamos la geometría como un dominio para el desarrollo del sentido espacial, que yo diría que en este momento de nuestra vida es casi, mejor dicho, es igual de importante que la aritmética, que el álgebra y la estadística. Sí, nos piden que por favor compartan los dos links que tiene allí en el chat. Si alguien más tiene otra pregunta, puede escribirla en el chat. Mientras... ¿Que yo ponga el chat? Sí, en el Entiendo. chat, que si podía poner los links que tiene allí, su correo y el otro en el chat. Estas cosas en el chat. Exacto. Vale. Ay, Dios mío, vamos a ver si soy capaz. ¿Dónde está el chat aquí? Debe estar en la barrita de abajo. Ya lo vi, ya lo vi, chat. Con gusto. Ahí está. Ahí está mi correo y está el link a nuestro espacio. ¿Sí? Pero como les dije, yo los invito a que consulten todos estos otros elementos y que cada día seamos más las personas que estemos comprometidas con mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, que por muchos años fue la cenicienta, pero que hoy en día estamos viendo las consecuencias en ciudadanos poco alfabetizados en geometría, donde resuelven problemas del espacio, de la espacialidad, de la ubicación, de una manera poco eficiente, muy intuitiva. Por ejemplo, en Bogotá, donde yo vivo, hay un sistema integrado de transporte y en las estaciones hay un mapa, una ruta de cómo ir de un sitio a otro. Y la gente no lo sabe leer. Entonces, resolvemos el problema preguntándole al vecino, ay, ¿cómo hago para ir a tal parte? Y no leemos mapas, porque no hemos trabajado en la escuela la ubicación espacial, la forma. Yo me lo brinqué, pero hay 3 ejes conceptuales que deberían movilizar permanentemente el trabajo en geometría, que son la forma, la localización y el movimiento, las trayectorias. Por ejemplo, el trabajo con los movimientos rígidos en el plano. Eso no es solamente por satisfacer un programa, es porque si yo me he trabajado en eso y he aprendido y captado el sentido de cómo se localiza algo, cómo se estudia una forma, cómo se propone una trayectoria, soy mucho más eficiente como ciudadano. ¿No? Y también influye en otras asignaturas. Obvio, Bueno, que sí. Tenemos más comentarios de felicitación y que gracias por la exposición. Si me permite compartir pantalla, le voy a hacer entrega virtual
del certificado. Gracias, Lisette. Entonces yo dejo de compartir. Ajá. Ya. Ujú. Listo, voy a hacer la entrega virtual del certificado de... Cualquier inquietud me pueden escribir, puede que me demore 1 o 2 días, pero les aseguro que les contesto. Bien, el encuentro virtual de profesores de matemáticas 2021 le otorga el presente certificado de reconocimiento a Leonor Camargo Uribe por su valiosa participación en la conferencia virtual Expectativas curriculares sobre el desarrollo del pensamiento geométrico y consideraciones al planear tareas para la clase de geometría, dado en la ciudad de Panamá a los 8 días del mes de septiembre del 2021. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, los organizadores del evento, a todos los que me escucharon, me hubiera gustado estar hablando con ustedes horas de horas. Espero en otra oportunidad podamos interactuar. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a usted por su exposición. Les recordamos a todos que este evento está siendo grabado y compartido posteriormente en el canal de YouTube de la CENACIT llamado Imagina TV. Y antes de cerrar, queremos invitarlos a participar en la conferencia de clausura a las 10:30 y en la reprogramación de una conferencia a las 12 mediodía. Agradecemos a todos su participación en este evento. Que tengan un buen día. Gracias, profe Leonor. Estuvo con ustedes Lisette Pitti. Gracias, Lisette. Gracias. De nada, un gusto. Bueno, saludos, salud. Claro que sí, de su parte. Bueno. Dice un comentario, tengo un libro de la expositora, es excelente. Ah, con gusto se los mando. Hasta luego. Va a colgar. Luego. Hola Luz, voy a detener la grabación ya. Hola, sí, la detiene y para entonces